Bienvenidos. A continuación, veremos la explicación de la guía de UNAM del Área 3 en la materia de Historia Universal. Comencemos. En nuestra primera pregunta, ciencia que se encarga de investigar y sistematizar los acontecimientos más relevantes de la humanidad para comprender los fenómenos sociales del presente. Bueno, prácticamente esta respuesta está regalada porque hace parte de nuestro temario de historia. En nuestro primer tema, donde vamos a ver qué estudia la historia y las corrientes historiográficas, podemos encontrar nuestra respuesta. La respuesta correcta es la letra A. Siguiente pregunta. La creencia en la razón humana. Tomemos nota de esto. Acuérdense, esta palabra, razón humana, va a ser clave de uno de los temas que vamos a ver en el temario. La crítica a la religión y al orden social establecido, así como la búsqueda del conocimiento enciclopédico, fueron características. Aquí prácticamente nos está dando toda la lista de las características que hicieron parte de un gran movimiento a mediados del siglo XVIII. Estamos hablando de la Ilustración. Recuerden que la Ilustración va a ser ese movimiento intelectual que buscaba romper con el paradigma de las monarquías absolutistas y todo ese aglomerado de conocimiento que se tenía. ¿Por qué entre comillas? Porque no era un conocimiento científico. ¿Okay? Entonces la respuesta correcta es la Ilustración. Pregunta 3. ¿Los cambios tecnológicos que se produjeron durante la Revolución Industrial fueron? Vamos a ver nuestras opciones, pero simplemente al recordar este proceso de la industrialización, pueden venir a nuestra mente ideas como máquina de vapor, pueden venir ideas como sobreproducción, etc. Entonces, esta gran revolución que dio un cambio en la manera en la que se estaba produciendo. Entonces, vamos a ver. La aplicación de energía mecánica y la explotación del acero, no, porque aquí todavía no vamos a tener la aplicación de esta energía. La utilización de la electricidad y el aprovechamiento industrial del carbón, aquí todavía no tenemos electricidad. El uso de máquinas en la producción textil y el incremento en la producción de hierro, esta puede ser, vamos a dejarla pendiente. El fortalecimiento industrial de la siderurgia y la revitalización en la producción agrícola, tampoco. Nuestra respuesta correcta es la letra C, porque precisamente con la revolución industrial, una de las industrias que se vio más favorecida en la cuestión de la producción va a ser la producción textil, implementando las máquinas. ¿Cuál máquina? La máquina de vapor. En nuestra siguiente pregunta, la principal demanda de las revoluciones de 1830 fue... Bueno, y con esto hay que recordar, esta revolución de 1830 hace parte de las oleadas revolucionarias o las oleadas liberales, que fueron tres, la de 1820, 1830 y 1848. Este conjunto de revoluciones tenían en común un propósito: eliminar al régimen absolutista y buscar que las ideas de la Ilustración se implantaran en unas nuevas formas de gobierno. Entonces vamos a ver las opciones. La creación de estados nacionales regidos por constituciones, vamos a dejarla aquí pendiente. El surgimiento del Pacto de la Santa Alianza, esa la vamos a descartar porque esto de la Santa Alianza era más bien lo contrario a lo que buscaban las revoluciones liberales. La independencia de las naciones de los Balcanes también corresponde a otro periodo histórico. El cumplimiento de los acuerdos del Congreso de Viena, este Congreso de Viena lo que buscaba precisamente era también reprimir los movimientos o las revoluciones liberales. Entonces, nuestra respuesta correcta es la letra A. ¿Por qué? Porque precisamente se buscaba que estos nuevos estados nacionales surgieran o se rigieran por las constituciones y limitar de esta manera el poder absolutista. Pregunta 5. Durante el siglo XIX, la búsqueda de materias primas y la expansión del mercado mundial impulsaron
Y vean cómo aquí tenemos tres elementos. Nos está dando la temporalidad, siglo XIX. En este siglo pasó el desarrollo de este proceso y de esta ideología que no solamente se situó en el plano económico, sino que también involucró nuevas tareas para el Estado. Y aquí tenemos una de ellas, la búsqueda de materias primas y la expansión del mercado mundial. Siendo así, vamos a ver nuestras opciones. El imperialismo europeo, podría ser, vamos a ver. El movimiento obrero, bueno, sabemos que el movimiento obrero no tenía por objetivo estas cuestiones, más bien buscaba la reivindicación de los derechos de los obreros. Entonces, descartamos. La revolución industrial, en realidad no, y vean el siglo. Entonces, la revolución industrial fue antes y no corresponde con estas demandas. La revolución agrícola tampoco corresponde. Entonces, nuestra respuesta correcta es la letra A, el imperialismo europeo. Recuerden, este imperialismo, esta ideología que a través de relaciones asimétricas, es decir, de dominación, donde hay una metrópoli y hay una colonia, de la cual se van a estar extrayendo estas materias primas, pero también colocando los productos. ¿Ok? Siguiente pregunta. Acuerdos que se firman para dar fin a la Primera Guerra Mundial. Bueno, aquí ya tenemos que situarnos entonces por ahí de 1918, ya terminó la guerra y estos acuerdos en los que se procura llevar a término también esta situación, pero con algunos lineamientos. Seguro que ya se acuerdan que hubo sanciones, que hubo por ahí un país que resultó más desfavorecido. Entonces, vamos a ver las opciones. Los 14 puntos de Wilson y el Tratado de Versalles. Efectivamente, esta va a ser nuestra respuesta correcta. ¿Por qué vamos a descartar los demás? Porque esta política de apaciguamiento y el tratado Sykes-Picot no corresponden a este periodo histórico. La conferencia de Berlín y el Cairo, esta conferencia de Berlín data de tiempo anterior, en 1884, y trataba sobre la repartición de África, entonces tampoco corresponde. La doctrina Truman y la conferencia de Teherán tampoco. Estas corresponden a un momento posterior en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en los 14 puntos de Wilson se procuró, Wilson era el presidente de Estados Unidos en ese momento, se procuró enlistar aquellas cuestiones que no deberían repetirse para que esta guerra no se volviera a presentar. Y en el Tratado de Versalles, recuerden que la gran perdedora en ese momento y que recibió sanciones importantes fue Alemania. Sanciones como reducir su ejército, limitar el acceso a las armas y aparte pagar una indemnización por los daños de guerra. En la siguiente pregunta, una consecuencia de la Primera Guerra Mundial fue, cuando nos están hablando de consecuencia, recuerden que es posterior a, es decir, ¿qué pasó después de este acontecimiento? Vamos a ver, creación de la Organización de las Naciones Unidas, descartamos, esto fue en la Segunda Guerra Mundial. Formación de dos bloques, capitalista y socialista, tampoco, esto también es de la Segunda Guerra Mundial. Desintegración del imperio austrohúngaro. Esta es nuestra respuesta correcta. Con el reajuste geopolítico que se dio al terminar la Primera Guerra Mundial, este fue uno de los imperios que desapareció, igual que el imperio turco-otomano y la consecuente reconfiguración y creación de nuevos países. Pero esta es nuestra respuesta correcta. La desintegración del bloque soviético no corresponde porque aquí todavía pues ni siquiera estaba consolidado. Siguiente pregunta. La ideología nacional socialista se fortaleció en Alemania porque recuerden que esta ideología va a ser la que embandera a Hitler en este ascenso del régimen totalitario y que busca, entre otras cuestiones, también recuperar la gloria de este país. Entonces vamos a ver nuestras respuestas. Fomentó la superioridad de la raza aria. ¿Le suena? Planteó alianzas con países sionistas. Bueno, esto contrapone con lo que realmente buscaba Hitler. Limitó la intervención militar en el gobierno, tampoco, porque recuerden que una característica de estos regímenes totalitarios es la intervención directa del ejército en las cuestiones de gobierno. Estableció un gobierno democrático,
tampoco. Esto, bueno, se contrapone totalmente. Entonces, nuestra respuesta correcta es la letra A. Uno de esas corrientes o vertientes que alimentaban la ideología nacionalista va a ser esta cuestión de declarar la superioridad de una raza y por consiguiente considerar legítimo cualquier acción que buscara su expansión. Y en la siguiente pregunta, la Organización de Tratados Internacionales, la división de Alemania entre los países vencedores y la fundación de la Organización de las Naciones Unidas fueron consecuencias de... Bueno, ya les adelantaba un poquito con la explicación de las otras preguntas que estos acontecimientos precisamente hacen parte de este otro momento. Recuerden, cuando estamos hablando de la división de Alemania, vamos a entender que primero se dividió en 4 territorios entre los países que resultaron vencedores. Una vez que se hace esta división, después tenemos ciertas alianzas y generan 2 Alemanias, Alemania Democrática y Alemania Federal. En este sentido, ¿ya se acordaron cuándo sucede esto? Efectivamente, durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Okay? Entonces, esta cuestión de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial hay que tenerlas muy presentes porque suelen estar casi de manera segura en nuestro examen. Siguiente pregunta. La economía planificada, la implementación de programas sociales y el reparto equitativo de la riqueza son características del bloque. Acuérdense, aquí también hay que hacer una pequeña pausa. Cuando nos están hablando de bloque, ya tenemos que estar pensando en bloque capitalista y bloque socialista. Y ahí inmediatamente también recordamos cuáles son las características de cada uno. Esta cuestión de economía planificada hace referencia a que el Estado tiene que intervenir en la economía. La implementación de programas sociales, el Estado nuevamente interviene en ellos. Reparto equitativo de la riqueza, que el Estado gestione este reparto. Entonces, ¿qué bloque y qué ideología era la que apoyaba la intervención del Estado? Recuerden que son estas 2 ideologías, la capitalista y la socialista, y que son completamente diferentes y antagónicas. Entonces, en esta cuestión de la participación del Estado, vamos a encontrar que es el socialismo. Siguiente pregunta. Periodo de luchas políticas, diplomáticas, ideológicas y enfrentamientos indirectos entre la Unión de Repúblicas Soviéticos Socialistas y Estados Unidos de América. Entonces aquí ya también va a ser la continuidad de la pregunta anterior. Ya estamos hablando de 2 bloques de poder, ya estamos hablando de confrontación. Esa confrontación que dio origen a un periodo de tensión constante desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial hasta 1991 más o menos, de manera formal al menos. Entonces estamos hablando de la Guerra Fría. Recuerden que la Guerra Fría no solamente fue el enfrentamiento ideológico, sino que también abarcó varias áreas de esta competencia que se dio entre el bloque capitalista y el bloque socialista, llevando incluso al área cultural, al área de las tecnologías. Recuerden, el alunizaje se dio durante esta tensión de la Guerra Fría. Siguiente pregunta. Países asiáticos que se independizaron a mediados del siglo XX. Aquí también recordemos que si bien nosotros pues logramos nuestra independencia siglos antes, tenemos países que lo hicieron más recientemente precisamente por estas secuelas del colonialismo y el imperialismo. Para contestar esta pregunta, vamos a ver nuestras opciones. Tenemos, por ejemplo, India, que va a ser el caso más sonado por su independencia y que fue en 1947. Entonces, esta ya nos está dando una pista porque efectivamente India está en Asia y fue a mediados del siglo XIX. Pero Irán también está en Asia, correcto, y también Irán tuvo su movimiento de independencia alrededor de 1970. Entonces, este sería la respuesta correcta. Pero, ¿qué pasa si no sabemos los años exactos en los que sucedió? ¿Hay otra forma en la que podemos responder esta pregunta? Sí, descartando los países. Por ejemplo,
Timor sí se encuentra en Asia, pero Angola no, está en África. Kenia está en África. Congo está en África. Entonces las otras las descartamos por la localización de los países. Siguiente pregunta. Una característica del mundo unipolar es, entonces aquí ya estamos hablando de que ya pasó la cuestión de la Guerra Fría, que ya nada más tenemos un bloque en el poder. ¿Qué pasó cuando este bloque en el poder se consolida? Y recordemos que va a ser el bloque capitalista. Entonces, teniendo eso en mente, vamos a ver. ¿El establecimiento del sistema económico socialista? Pues no. ¿La globalización del neoliberalismo? Esta es nuestra respuesta correcta. ¿Estabilidad económica en el mundo? Bueno, ya hemos visto que no ha sido así. ¿Y el fortalecimiento de las identidades nacionales? No, porque precisamente también con la globalización lo que se busca es esta interconexión entre los países y no solamente a nivel económico, sino involucrando otros aspectos, tanto como el cultural. Y finalmente, pregunta 14. ¿Facilita el comercio mundial? Se asocia con el estallido de frecuentes crisis económicas y genera una cultura unificada. Ya les di un tip con la respuesta anterior. Entonces, estamos hablando que nos encontramos ante este proceso que busca generar estas interconexiones económicas, pero también tiene estos ciclos que precisamente si algo sucede en otro país, nos afecta a nosotros por esta interconexión. Y lo de la cultura unificada, es decir, esta cuestión de consumir lo mismo, tener estas tendencias unificadas, que en todos lados tengamos la posibilidad de acceso a todo, estamos hablando del proceso de globalización. Entonces, con esto finalizamos nuestra explicación. Esperemos haya sido de su agrado. Nos vemos en una próxima. Hasta luego.